¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de utilizar perros en la ecodetección frente a otros métodos tradicionales de búsqueda? La principal ventaja es el método no invasivo. Es decir, que un guía con su perro genera un menor impacto que el hecho de meter, pues eso, a 10 técnicos de campo en ese mismo lugar. O meter un dron, por ejemplo, que al final hace un ruido y puede desplazar a la fauna. Bienvenidos chicos a este nuevo episodio del podcast Perros y Punto en el que vamos a tocar un tema sumamente interesante y del que encima se habla muy poco. Estoy muy orgullosa de poder presentaros hoy a un invitado especial que tenemos porque hace una cosa que probablemente la mayoría de vosotros soñaríais en hacer. O sea, es como el típico sueño americano que los que van para allá quieren vivir, ¿no? Pues Adrián Gómez, que es nuestro invitado de hoy, está viviendo el sueño nuestro, el de los frikis, de los perros y apasionados de los perros. Y es que en la sociedad en la que vivimos, como bien sabéis, está todo lleno ya de tecnología, herramientas que utilizamos, todo lo que hacemos en nuestro día a día está envuelto, digamos, en esos objetos artificiales creados por el ser humano y cada vez tenemos menos contacto con la naturaleza. Y a los que la naturaleza nos gusta realmente y queremos dedicarnos a esto, pues no siempre lo vemos tan fácil. Así que Adrián viene aquí a restregarnos su maravillosa vida en la cara y nos va a contar detalles sobre lo que hace, porque donde la mayoría de las personas utilizan ahora herramientas tecnológicas, donde los drones, los móviles y la IA están a la orden del día, Adrián recupera la esencia de la naturaleza, recupera lo que es ir por el campo con un perro en son de ayudar a la humanidad y en son de ofrecer un servicio para mejorar de alguna forma precisamente el impacto que el ser humano tiene en la naturaleza. Adrián Gómez se dedica a la ecodetección y ahora nos va a contar lo que es. Así que bienvenido, Adrián. Buenas, Anika. Nada, un placer estar aquí contigo y contaros un poco pues, mis fricadas y a lo que me dedico. Y la verdad que sí que es un sueño porque yo hace ya 7 años que empecé con esto y no me imaginaba el poder dedicarme a día de hoy profesionalmente a ello. Originalmente era pues eso, algo aspiracional en el que pues juntar mi friquismo por los animales con el adiestramiento canino pues era como la combinación perfecta de lo que yo quería hacer en mi vida. Y nada, pues el término ecodetección viene un poco inspirado también de biodetección, ¿no? Que biodetección hablamos de todo lo que tiene origen orgánico. Pero la ecodetección no tiene por qué ser todo lo que detectamos de origen orgánico, ¿vale? Ecodetección implica el uso de la nariz del perro para la conservación de la naturaleza, ¿vale? Esto incluye desde acelerantes del fuego, venenos, especies incítex en aduanas, pues eso, detección de patógenos, de tóxicos, contaminantes y concretamente a lo que yo me dedico, que es estudios de impacto ambiental, detectando fauna en instalaciones humanas, bien sean tendidos eléctricos, eólicos, fotovoltaicas, y el seguimiento de especies protegidas o en peligro de extinción, que en este caso pues estamos entrenando también una perrita para esta especialidad. Luego también se trabaja el seguimiento de especies exóticas. De momento ahí no hemos entrado, pero sí que es un campo que me gustaría entrar más adelante y me parece que es súper interesante, porque somos uno de los países de Europa con mayor presencia de especies exóticas invasoras. ¡Wow! Invasoras. Sí, 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 sí. ¿Cuáles son las especies invasoras? Porque todos los que no sabemos de este tema, pues es lo típico, ¿no? De en Atocha, en Madrid, se dejaban las tortugas, esas tortugas, ¿no? Es como lo típico que sabemos Sí. de las tortugas y algún ave. Pero ¿cuáles más en España? Pues así, las más llamativas podría ser el caso del mapache, que se ha multiplicado sobre todo en la zona del Cantábrico y en Madrid. O sea, ya hace 6 años ya se estaba hablando de una población muy grande en el río Manzanares y en la zona del Cantábrico no para de aumentar la población. Luego tenemos el coipú también y otra que está pasando muy inadvertida, que a mí siempre me gusta mencionar, que sería la planaria, que están entrando a través de la turba de la tierra que se utiliza para el cultivo y viene de, toda esta turba viene de Latinoamérica y es una especie de gusano que consume, es depredador y consume a nuestros gusanos de aquí autóctonos, digamos. Y Wow. pasa inadvertido porque es eso, tú compras en tu puesto de floristería, lo que sea, o de agricultura, tu saco de turba, lo sueltas y no se te ocurre pararte a revisarlo o a echar un ojo a ver si trae una planaria, pero es bastante común y tenemos bastante problema con ello.
De hecho, en jardines urbanos, en Bilbao, por ejemplo, están apareciendo, pues eso, de intervenciones de jardineros del ayuntamiento que, pues eso, han puesto un seto, lo que sea, y de repente ves cómo empiezan a salir planarias de ahí. Y ahí, pues un perro detector, por ejemplo, sería una herramienta inmejorable. Y eso es lo que está en proceso, ¿no? De confirmar el proyecto, de ponerlo en práctica, ¿sí? No, esto de momento no se está trabajando, es una fricada personal mía y algo que a mí me preocupa personalmente, pero sí que es verdad que yo ahora mismo me estoy centrando en otras cosas y no sé si realmente los ayuntamientos o las administraciones estarían interesados en un proyecto de ese tipo. Pero yo lo lanzo más que nada porque la gente esté pendiente cuando pues eso, va a arreglar su jardín o para que le eche un ojo. Me parece súper importante también esa labor de divulgación que por otra parte los perros dentro de estos trabajos también cumplen esa función, la de ayudar a divulgar, ¿no? Porque una charla de concienciación para la conservación de la naturaleza está muy bien, pero el momento que tú vas a un colegio con perros y das la explicación sobre la conservación de la naturaleza y dentro de eso metes el trabajo de perros, de repente es algo mucho más llamativo y que cala más en la gente. Sin duda. Entonces, es una herramienta de divulgación inmejorable. De hecho, para cualquier cosa, porque cuando Pablo y yo trabajábamos con los colegios, o sea, hacíamos clases extraescolares con perros en colegios públicos y concertados. Y claro, tú imagínate, los niños estaban que, buah, era como el día de la semana, el mejor era el de los perros. Y es verdad que aprendían mucho, porque claro, Pablo y yo trabajábamos más inteligencia emocional, a lo mejor metíamos más, pues factores de responsabilidad, estábamos trabajando propiocepción también con los Claro. niños, gestión de las emociones y a través del perro sí que era mucho más fácil y los niños están encantados. Pues me gusta mucho que hagas esa labor porque efectivamente parece ser que ahora como que a los niños se les da muchas actividades como siempre con el foco de máxima utilidad y que sea productivo, ¿no? Que aprendan 100.000 idiomas, que hagan cosas, informática, cosas para su futuro. Sin embargo, ¿dónde queda esto, ¿no? El ser consciente de en qué mundo vivimos, qué es lo que pasa y qué es lo que se necesita. Así que agradezco mucho tu labor. Y Adrián, entonces, ¿tú qué haces ahora? O sea, ¿qué tipo de trabajos a nivel de ecodetección estás haciendo ahora con los perros? Pues a día de hoy estoy haciendo estudios de impacto ambiental en tendidos eléctricos principalmente. El año pasado estuvimos también en líneas ferroviarias. Dentro de estos trabajos se diferencian, ¿vale? Dentro de los tendidos eléctricos normalmente lo que se busca es avifauna, principalmente, porque se entiende que el daño principal es sobre la avifauna, pájaros en general, aves. Gracias. Luego, Luego, dentro de... Sí, porque a veces me pongo técnico y se me olvida que... Luego, dentro de las líneas ferroviarias, por ejemplo, sí que ahí estamos detectando fauna en general, ¿vale? Porque pues, nos encontramos casos como un zorro, por ejemplo, partido en 1.000 pedazos por un tren de alta velocidad. Entonces, ahí todo cadáver de fauna que localizáramos era un dato relevante. Luego, pues dentro de estas categorías hay un biólogo que nos acompaña para ir identificando todas las especies que nos vamos encontrando. Aunque yo siempre abogo porque el técnico canino se forme también en la identificación de especies que se va a encontrar dentro de su trabajo. Porque sí, siempre vamos a tener el apoyo de este biólogo, este ambientólogo, pero al final se trata de eso, de que tú también seas autónomo y seas capaz de realizar el trabajo, porque no en todos los proyectos cabe esa segunda persona de apoyo. Y hay veces que tienes que realizar tú todo el trabajo. Luego, por ejemplo, Perdón, el año que viene, gracias por mencionar esto. Puedo matizarlo porque nuestra audiencia es muy friki en este aspecto y les gusta mucho saber exactamente todos los detalles. Y esto que comentas es muy interesante porque las personas que no trabajan con perros no se dan cuenta de realmente cómo es ese trabajo en campo, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, es muy importante que cuando el perro está buscando en un espacio grande al aire libre, cuando está haciendo búsquedas libres, es muy importante que tú vayas un poco al ritmo del perro y el terreno no siempre es estable, para que las personas no piensen que está bien o mal llevar a un biólogo y por qué un guía canino se tiene que formar como biólogo, básicamente
Esto se vive mucho en los perros de rescate en grandes áreas, cuando tú vas por el monte con tu Claro, perro y arrastras contigo a una batida de humanos, por ejemplo, suelen atrasarlo claro, todo, porque tú para estar, claro, claro, caminando detrás de un perro, por ejemplo, por unas vías de tren que a lo mejor haces kilómetros, tienes que tener a una persona que no solo tenga los conocimientos como biólogo, sino que también no solo te siga el ritmo a ti como Adrián Gómez, sino a tu perro, que al final es, ¿no?, de lo que dependemos. Por eso Adrián se refiere a que lo ideal sería que el guía cañino que se dedica a esto tenga una formación completa para poder ser más autónomo en ese trabajo y así no claro. atrasar al perro y tal. Perdón, sigue, perdón. Sí, y también se le forma al propio biólogo en temas caninos previo a la realización del trabajo para que entienda un poco la interpretación pues eso, de cuando el perro se activa o todo este tipo de cuestiones, así como el manejo de aplicaciones. Hay zonas muy cerradas donde nos toca trabajar, e igual yo no puedo estar pendiente de pues, la zona de trabajo, de lo que sea, del IGN y demás, que es una aplicación, pues eso, de cartografía. Y ahí pues es muy interesante tener una persona al lado que te pueda apoyar, pero lo dicho, no siempre podemos contar con ello, entonces sería ideal que uno sea capaz de desarrollar todo el trabajo. Y como comentabas tú, así como en grandes áreas, un rescate, el guía canino tiene que estar formado como primer interviniente, es decir, no se le pide una formación de enfermero, pero es posible que él se localice a esa persona el primero, entonces tiene que saber intervenir en ese caso. Entonces, siempre esa formación complementaria es súper importante. Luego, lo que te iba a comentar es que en eólicos vemos que cada infraestructura no tiene como sus especies sobre las que hay que incidir un poquito más. En el caso del eólico hablamos de los quirópteros, los murciélagos, ¿vale? Que es el mayor daño que ocurre en este tipo de infraestructuras. Entonces, dependiendo del trabajo que va a realizar el perro, aunque el trabajo genérico es de detección de cadáveres de fauna, previo hay que afinar un poquito el trabajo. Es decir, si yo sé que este año me tocan eólicos, pues incido un poco más sobre los quirópteros. Si yo sé que me va a tocar pues, estar en líneas ferroviarias, incido un poco más sobre mamíferos. Si sé que voy a estar un año a tendidos eléctricos, insistimos más sobre la avifauna. Luego, Bien, tengo otra perdón, voy a perrita. hacerte una pregunta Cuéntame. Sí, respecto a esto porque aquí estamos hablando ya de asociación de un olor, porque cuando estamos sí, trabajando con un perro sí, detector tenemos que darle a entender qué es lo que queremos que él busque y muchas veces hay dudas sí, sobre este tema, ¿no? Porque no siempre es tan fácil claro, encontrar aquel olor, digamos, de referencia que el perro debe asociar para entrenamientos, que aquí, pues claro. para que nuestra audiencia lo sepa. Tú cuando trabajas con un olor que se modifica en el tiempo, tienes que trabajar con Ajá. diferentes rangos, ¿no? Entiendo que tú el olor que le asocias a tu perro es en general un cadáver, ¿no? O un inicio de putrefacción, ¿sí? Sí, bueno, inicio no suele ser porque al final yo lo que tengo que buscar es lo que tiene mayor prevalencia en el campo, es decir, lo que permanece durante más tiempo. Entonces, bajo mi experiencia, acaba siendo plumas, huesos, sí, olor a putrefacción, pero bueno, también Vale. tenemos pues animales que se han quemado con el tendido eléctrico, pero digamos que el olor común sería la descomposición, que no siempre va a estar, porque por ejemplo en Sevilla, pues eso, 35, 40 grados, casi que al segundo día, entre las moscas y el calor ese cadáver ya está completamente deshidratado y no queda prácticamente carne. Entonces ahí el olor común va a ser, pues eso, la pluma y el hueso, que eso siempre va a permanecer en el campo y es lo que nos va a dar mayor fiabilidad. Y en caso de los murciélagos que no tienen pluma y sería solo, o sea, tú cuando incorporas una especie nueva, ¿lo haces o simplemente tu perro, porque entiendo que cuando un perro está en una fase inicial de asociación, obviamente tienes que generalizar aquellos olores que más pues prevalezcan en ese cadáver, pero cuando un perro ya está súper hecho, como puede ser el Ajá. tuyo, en realidad, el trabajar, por ejemplo, la incidencia que has dicho más en mamíferos o la incidencia más en aves, ¿cómo lo trabajas? O sea, Pues simplemente bueno, recordándole, oye, este año plumas, oye, aquí huesos, ¿sí? pues el trabajo que hacemos a la hora de formar el perro es abarcar el mayor rango posible. Es decir, yo dentro de eso meto reptiles, meto anfibios, meto aves, meto mamíferos, meto murciélagos y después, dependiendo del trabajo que vamos a hacer, pues insistimos más sobre una especie o sobre otra y reforzamos más tiempo sobre una. Pero
luego hay muchas cosas que te encuentras en el campo. Te quiero decir, yo, por ejemplo, la primera vez que localicé un búho real, claro, yo no tengo acceso todos los días a un búho real, a una muestra tan grande. Entonces ahí ya no se trata de un trabajo olfativo, porque el perro lo tiene claro, has asociado la pluma, has asociado el cadáver, has asociado el hueso, el perro olfativamente llega hasta ahí. Falta la parte cognitiva, en el que, claro, el cadáver hasta ahora no venía en este formato tan grande y tan exagerado, con lo cual ahí tienes que hacer una adaptación y es un trabajo totalmente cognitivo en el que le dices, vale, has llegado hasta aquí olfativamente, te confirmo el haber localizado, pero obviamente la primera vez que se lo encuentra no va a ofrecer ese marcaje. Entonces, dentro del propio trabajo vamos afinándolo. Y yo es algo que siempre insisto en que realmente hablar de perros operativos cuando no han salido a campo es demasiado optimista. Para mí el perro se termina cuando ya está en el sitio donde va a trabajar y ya lleva varios meses de experiencia. Yo puedo entrenar todo lo que quiera en mi campa, en los terrenos que yo quiera y aumentar los tiempos de trabajo, todo lo que quiera. Que hasta que no esté en el sitio donde yo voy a trabajar y adapte el trabajo a las condiciones del lugar, no puedo dar mi perro por operativo. Otro caso de este tipo también fue pues una serpiente de escalera de 1,5 metros que, pues claro, al perro le impresionó y yo no tengo acceso, de hecho es la única de ese tamaño que localizaba en mi vida. Y claro, el perro llegó olfativamente hasta allí, pero una vez llegado al punto le genera dudas, porque es un animal muy grande, porque no ha marcado nada similar. Algo parecido nos pasa ahora con el jabalí, que te iba a comentar. Yo tengo 3 perras, una para tendidos eléctricos y pues eso, tendidos eléctricos, eólicos, líneas ferroviarias, ha trabajado también en fotovoltaicas y ahora estoy preparando otro para cadáveres, bueno, que ya está preparado básicamente, y la estoy especializando en cadáver de jabalí, porque probablemente el mes que viene nos toque ir a la zona de Barcelona al tema de la peste porcina, a localizar jabalís. Perdón, para que todo el mundo lo sepa, porque puede parecer o alguien se puede imaginar que vas por el campo recopilando cadáveres para poder trabajar con los perros y es algo que está mucho más profesionalizado hoy en día. ¿Cómo consigues las Sí, muestras? el acceso a muestras normalmente es o bien a través de agentes forestales o bien a través de gente que trabaja en carreteras, que se encuentra pues, cadáveres todo el rato a los bordes de las carreteras, o a través de asociaciones de conservación o centros de recuperación de fauna. Pero aún así, el acceso a muestras siempre es limitado. Entonces, por eso el insistir tanto en el que, por mucho que yo entrene, siempre voy a encontrar cosas nuevas en el campo. Entonces, siempre voy a tener que ir afinando el trabajo una vez localizado y una vez allí. A nivel olfativo no voy a tener problema porque el perro ya tiene el olor asociado y generalizado, pero sí a nivel conductual y cognitivo a la hora de que el perro me ofrezca un marcaje completamente limpio y aséptico respecto de la muestra que es nueva en este caso. ¿Cuál es el marcaje que tienes para esto? Yo lo que les pido es un sentado focalizando. No me preocupa tanto una focalización súper exacta porque realmente las muestras que yo localizo suelen ser visibles una vez ya sabes la zona, pero sí que les pido pues una focalización bastante exacta, pero no me obsesiono con eso como pues nos podríamos obsesionar a nivel deportivo, ¿no? En el que pues tenemos puntos de por medio y tal. Pero lo que sí me obsesiona y sí me preocupa mucho es la distancia respecto de la muestra, ¿vale? Yo necesito distancia respecto de estos cadáveres porque estamos hablando del país de Europa donde más se envenena, donde más veneno hay en el campo. Entonces, y ya no solo eso, patógenos, parásitos, todo este tipo de cosas. Y yo necesito que el perro localice y a partir de ahí lo que me marque es una distancia. Entonces, lo que me ofrece más distancia respecto de la sustancia que va a marcar es ese sentado con un patrón motor hacia atrás. Es decir, el perro localiza y de ahí tira la cabeza hacia atrás. Porque desde el de pies, pues siempre puedes tirar un poco más el cuello y desde un tumbado está demasiado cerca de la muestra. Fuera parte de que cuando hay cadáveres de por medio, sí, yo puedo interpretar que ha sido electrocutado, pero puede ser envenenado y estar debajo de un tendido eléctrico. Y ahí habría una cadena de custodia. Yo ahí tengo que llamar pues al Seprona o a los agentes del medio rural para que vengan y hagan pues eso, todas sus diligencias. Entonces mi perro no puede interactuar con la muestra. Entonces cuanto más aséptico y más limpio es el trabajo y el marcaje, mejor. Exacto. Además, porque también el veneno no va directamente a esos cadáveres que se han muerto. Muchas veces el veneno de los domicilios que la gente usa todavía para las, por ejemplo, plagas de ratoncillos de campo o de ratas, Mm. eso va al campo, se mueren varios días después de ingerir el veneno y ahí hay una cadena efectivamente de intoxicación, ¿no? Claro.
toda la cadena. Pues muy interesante esto y además el sentado es efectivamente un marcaje que se utiliza también mucho en los perros detectores de explosivos, también por estos mismos motivos. No te interesa que el perro interactúe ni de broma Sí. con el explosivo que encuentre o con el cadáver. Es muy chulo eso. Y entonces cuando tú tienes, por ejemplo, a un perro, ¿cuál es el motivo por el que determinas que necesitas otro? Porque hay muchas personas que pueden pensar que, por ejemplo, es porque a cada perro le asocias un tipo de olor, que obviamente puedes asociarle a un perro diferentes tipos de olores, que esto las personas que se forman con nosotros como educadores caninos ya lo saben porque lo trabajamos en la formación. Sin embargo, en tu caso, cuando trabajas tanto en muchas distancias y mucho tiempo, es probable que también decidas tener un segundo perro simplemente porque con uno solo no abarcas todo el trabajo porque el perro sí necesita tiempos de descanso. Son varios motivos. Por un lado, creo mucho en la especialización. Es decir, yo puedo preparar un perro para varias sustancias, pero obviamente cuanto más se especialice el perro, más fiable y de mayor calidad va a ser ese trabajo que me ofrezca. Luego, por otro lado, al final los perros son animales y las lesiones ocurren cuando estás trabajando en el campo. Entonces, concretamente para cadáveres sí me gusta tener dos perros, porque es el trabajo que más me demandan a día de hoy. Entonces, en el caso de que uno falle, tengo al suplente para poder suplir ese trabajo. Y luego, por ejemplo, pues la otra perrita que estoy trabajando ahora, que esta sí que está en entrenamiento, para sustancias completamente diferentes, como es el caso de las heces de lobo, que ahora mismo estoy preparando una perrita para detección de heces de lobo, para conocer su dispersión y posiblemente, si se diera la ocasión, pues para apoyo en los peritajes de daños al ganado. Oh, eso es muy Cuéntame. interesante. Además que ya sabes que en España el tema del lobo nos gusta mucho a los amantes de los perros en general. Sí, sí, pues Y es una problemática multifactorial y al final, pues por un lado tenemos que ayudar pues también hay que apoyar a la gente que está ahí en el campo trabajando con ello todo el rato y pues hacer que puedan cobrar esos ataques al ganado y de alguna manera dar un criterio científico respecto de estos ataques, porque al final pues muchas veces queda interpretación, entonces pues todo dato que se pueda sumar ahí que obviamente no es diagnóstico el hecho de que yo localice un excremento de lobo para decir que ha sido lobo. Pero bueno, ya estamos aportando un dato más que quizás si no estuviera el perro en ese contexto, pues sería difícil de localizar ese excremento. ¿Y cuál es la diferencia, Adrián, entre utilizar perros? Porque hay muchas personas que dicen que utilizar a perros para detectar cosas está muy anticuado, que ahora hay otro tipo, ¿no?, de tecnología, drones que detectan a lo mejor, bueno, en caso de los cadáveres no, ¿no? Porque no detectan el calor, pero en otros casos sí. Entonces, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de utilizar perros en la ecodetección frente a otros métodos tradicionales de búsqueda? Sobre todo, bueno, en todos estos trabajos que yo te he comentado, normalmente se están haciendo de forma visual con recursos humanos. Ya sabemos, obviamente, que la cantidad de recursos humanos requeridos para conseguir la misma fiabilidad y la misma cantidad de localizaciones sería completamente exagerado. Además, estamos hablando de que muchas veces trabajamos en zonas de especial protección, en zonas naturales, donde no es recomendable que de repente haya 10 personas revisando visualmente. Con lo cual ahí la principal ventaja es el método no invasivo. Es decir, que un guía con su perro genera un menor impacto que el hecho de meter, pues eso, a 10 técnicos de campo en ese mismo lugar. O meter un dron, por ejemplo, que al final hace un ruido y puede desplazar a la fauna. Luego, que no en todos los sitios puedo meter un dron y yo con mi perro difícil será el sitio donde no me pueda meter, ¿no? Pero es eso, principalmente la ventaja es esa. Y luego, respecto del humano, la ventaja es la cantidad de metros cuadrados que yo puedo batir con mi perro. Hablamos de que un perro trabajando al trote más o menos, pues vamos a una velocidad de entre 10, 15 por hora, una cosa así. Entonces, la cantidad de metros cuadrados que yo puedo batir con mi perro es mucho mayor. Y más teniendo en cuenta, pues eso, las distancias de activación, la distancia a la que el perro es capaz de detectar la sustancia, ¿no? Que no solo es por donde ha pasado el perro, sino pues en la dirección del viento, pues toda esa distancia de activación ya queda limpia. Eso es gracias por matizarlo, porque aquí en el podcast hablamos siempre sobre la importancia del olfato canino y siempre hablamos a las personas que tienen perro que siempre se fijen en caso de jugar con el perro, trabajar con el perro o enseñarle a
X, ¿no? Quieres modificar alguna conducta específica porque el perro reacciona a un estímulo concreto, hay que tener en cuenta la dirección del viento, ¿no? Entonces somos muy pesados con esto, nuestra audiencia ya lo sabe y agradezco mucho que digas eso porque efectivamente las batidas con los perros en el campo es muy importante que el guía tenga conocimientos sobre estos temas para no desgastar al perro, ¿no? Cuando vas en contra del viento, pues normalmente haces el triple de trabajo innecesario. Entonces, efectivamente, agradezco mucho que digas eso. Luego, otra cosa, en el caso, por ejemplo, de los lobos, luego voy a volver a esto que me comentas, ¿vale? Porque es muy interesante, pero para Sí, cerrar el tema claro. de los lobos, cuando trabajáis, por ejemplo, con los lobos, ¿qué utilizáis? ¿Por qué excrementos y no, por ejemplo, pelo o huellas o otro tipo de señales biológicas? Pues es de lo que hablábamos antes. Bueno, recordar que esta perra todavía no está trabajando en operativo ni participando en ningún proyecto, está en fase de entrenamiento. A la hora de valorar qué sustancia voy a asociar yo al perro, tengo que pensar siempre en la prevalencia en campo, de qué es lo que más tiempo va a permanecer allí. Y luego que si quiero meter varias sustancias, probablemente eso haga más dificultoso o un poquito menos fiable. No vamos a decir que no sea fiable, pero obviamente lo que decíamos, cuanto más especializa un animal, mejor va a ser desarrollando su trabajo. Entonces, de todas las muestras que puede dejar un lobo en el campo, pues lo que comentabas tú, saliva, pelo, orina, heces, de todas esas, la menos volátil y la que más va a permanecer en el medio siempre van a ser las heces. Luego, dentro de las heces tenemos un amplio espectro de formatos. Si no, pues no tenéis más que mirar atrás cada vez que vais al baño. Entonces, dentro de eso tenemos que abarcar todos los excrementos que el lobo es capaz de dejar, desde un excremento completamente óseo y blanco hasta un excremento completamente líquido de haber consumido pues, órganos, sangre y demás. Entonces, todo ese espectro el perro tiene que ser capaz de localizar. ¿El olor común cuál es? Hay muchas veces que no lo sabemos realmente. O sea, yo estoy trabajando y estoy metiendo toda esa variabilidad y quién sabe el olor común, a fin de cuentas, es el perro. Pueden ser las glándulas anales, pueden ser los procesos digestivos, no lo sabemos. Lo que no es, desde luego, es la alimentación, porque es muy variable. Entonces, podemos descartar que el olor común a todos esos excrementos sea la alimentación del animal, porque si no, nos estaría marcando pues, animales que hayan tenido un consumo como perros que hayan tenido un consumo similar al del lobo. Y ahí tendríamos problemas pues con mastines o perros de pueblo. Pero sobre todo es eso, abarcar todas las variables posibles y de ahí ir trabajando. Sería súper interesante poder preguntarle a mi perrita Chili cuál es ese olor común. Eso me gusta. Y en caso, por ejemplo, hablando de esto, cuando buscáis, hablaste antes de los jabalís con la peste porcina, ¿no? Cuando tú estás buscando algo que sabes perfectamente que puede ser contagioso para tu perro, ¿cuáles son los protocolos que sigues de seguridad, ¿no? Para que al final asegurar que el perro no vaya a contagiarse. Y ojo, siempre hablamos del perro, ¿vale? Porque somos perros y punto, obviamente. Pero no nos olvidemos de ti, que haces una labor increíble. ¿Cómo tú te proteges de estas Claro. cosas, que es otra? En este caso, a todos los que vamos a participar de este trabajo nos han pasado un protocolo de bioseguridad, pues que entre otras cosas incluye desinfectar pues, el calzado, desinfectar las patas de los animales e incluso los vehículos. En el momento que entramos en una zona, ten en cuenta que aquí va a venir gente a trabajar de distintas comunidades autónomas. Tú imagínate que yo con las mismas botas que he estado localizando un cadáver con peste porcina me vengo desde Barcelona a Cantabria, tenemos un problema gigantesco. Entonces, respecto de ese trabajo, el criterio está siendo pues eso, de la gente de allí, los agentes forestales, que nos pasan ya el protocolo de bioseguridad. En cuanto al perro, no se ha demostrado que se pueda contagiar, de hecho no hay ningún caso, y respecto del humano, en principio tampoco. No ha habido ningún caso de momento en España. Así que en O ese sea, aspecto estamos seguros. porque, claro, esto digamos que te lo facilita aquel organismo que te contrata a ti, ¿no? Es decir, por La ejemplo, si hay unos administración pública en protocolos este caso. específicos para tratar los restos cadavéricos en las líneas ferroviarias o eólicas, ellos son los que te facilitan el protocolo y tú lo sigues, ¿sí? Sí, eso es. Sí, sí, Mm. el criterio es tuyo y además es que tiene que ser así porque tiene que ser algo completamente estandarizado. No puedo yo proponer mi propio protocolo y hacer las cosas yo bajo mi criterio. Tiene que ser un criterio unificado para todas las personas que van a intervenir ahí, de manera que se garantice la bioseguridad. Lo que se está pretendiendo precisamente es contener
esa enfermedad y que no salga de ahí ni afecte pues a las poblaciones de especies ¿Y domésticas. se está consiguiendo? O sea, ¿a ti luego te hablan sobre los resultados de ese trabajo o ya tú quedas como apartado de, porque claro, es una cadena de trabajos, ¿no? En la que participan Sí, muchísimos profesionales y tú eres pues una ujú, parte, una escalera, un escalón de una escalera enorme, claro, ¿no? Entonces, luego claro. Por ellos eso te se digo man... que lo que me están trasladando la gente, pues eso, un compañero que está ya ahí trabajando, es que los resultados están siendo muy positivos y que las unidades caninas están suponiendo una ventaja respecto de este problema, pues bastante buena. Se están aportando un trabajo muy, muy beneficioso para el control de esta enfermedad. Wow. Entonces, de momento, están muy contentos con el trabajo y la verdad que me hace mucha ilusión poder participar de algo así. Entonces, estoy pues eso, a la expectativa de cuando toque ir para allí. De momento no hemos estado. Ya te digo, algún compañero que se ha formado conmigo sí que está ya por allí. Y eso es el resultado. La gente está muy contenta con el trabajo Wow. y están viendo adaptaciones a este tipo de trabajo, que es lo que decimos. Cuando tú vas por primera vez a un trabajo diferente, por mucho que mi perra tenga una experiencia en detección de cadáveres muy amplia, de la que llego a un entorno diferente, a un contexto de trabajo diferente, a unas condiciones diferentes, hay un proceso de adaptación y hasta que no llevamos trabajando un tiempo, el perro no se puede dar por operativo. Entonces, Pues pues vamos a estar ahí afinando ese curso. sí, sí, esto es interesante para mí como también detallarlo un poco más porque a las personas que le gustan los perros, no siempre, personas particulares que tienen perros en casa, que a lo mejor le han enseñado a su perro, yo qué sé, pues trucos, ejercicios, una obediencia, algún tipo de juego, incluso algunas conductas encadenadas. Ojo, porque hay personas aquí que nos escuchan que son muy pro, ¿eh? Pero es verdad Sí, que no siempre la gente cae en todo lo que esto supone, ¿no? Entonces a mí, en este aspecto del marcaje, sí que me gusta siempre resaltar que tú no siempre necesitas como guía que tu perro te haga el marcaje exacto del cómo se lo has enseñado. Porque la mayoría de las veces, como bien has dicho tú ya ves cuando el perro se activa y tú ya solo por el lenguaje corporal del perro, muchísimos metros antes de que el perro llegue, marque y esté manteniéndose en ese marcaje, tú ya sabes lo que está haciendo. Y eso nos da una ventaja en la que nos anticipamos a lo que el perro está haciendo y por lo tanto, como bien dices, podemos confirmar o no una conducta que está realizando el perro y por lo tanto podemos ese trabajo que le estamos enseñando pulirlo hacia un lado o de repente abrir como opciones nuevas para el perro. No, y esto es muy importante porque las personas siempre, normal, ¿eh? O sea, que yo lo entiendo, pero las personas siempre flipan con esa finalización del ejercicio en la que el perro está como una estatua sentada sí, y para nosotros, o sea, para Adrián, para mí, para mis compañeros, el marcaje es la chorrada más gorda de todo el trabajo precioso que hay antes, ¿no? En el que es cuando nosotros flipamos, no con esa digamos, como realización de conducta final, que al final es simplemente una finalización. Lo bonito es lo de antes. Por eso es tan importante que un guía trabaje mucho con su perro para que lo conozca muy bien, porque allí empieza a haber una comprensión entre los dos en la que tú puedes enseñarle a un perro una conducta en un solo día en cuestión de una confirmación, si hay un buen vínculo, ¿no? Entre el guía y el perro. Bueno, perdón, Adrián, esto sí, era un matiz porque sé que a nuestros oyentes les encantan estas cosas. Luego te quería preguntar sí. ahora otra cosa. ¿Cuál de las, digamos, Espera, infraestructuras en las que tú trabajas cuál es la más quizá peligrosa o la que más riesgos conlleva? bueno, respecto al anterior, me gustaría matizar un poco, porque sí que es verdad que, claro, en el proceso de adaptación hay veces que el perro simplemente va a localizar y yo después voy a repetir y voy a trabajar para conseguir ese marcaje. Y luego tenemos lugares pues eso, vegetaciones sobre las que el perro no me puede ofrecer ese sentado porque pues estoy encima de tojos y, claro, no le voy a pedir al perro que se siente encima de un tojo porque pues, no resulta agradable. Y entonces muchas veces el perro pues me ofrece un marcaje de pies focalizando, pero baja un poco el eje del culo y ahí ya confirmamos, no espero a que baje el culo al suelo y se pinche el pobre animal. Luego sí que es verdad
que siempre aspiramos a ese marcaje ideal, a esa búsqueda, localización y marcaje. ¿Por qué? Porque el peligro de no hacerlo es un poquito el intrusismo laboral, ¿no? Todos hemos visto los trabajos o sea, hemos visto perros por el monte que enseguida se conectan con un rastro de jabalí, que buscan heces de zorro, inconscientemente, sin ningún tipo de trabajo, ¿no? Y si tú vas mirando a tu perro sin haber trabajado nada, ya ves más cosas en el campo. Entonces resulta muy tentador para gente que quizá no se ha formado en el sector canino el hecho de decir, vale, pues mi perro ya localiza cadáveres, venga, pues vamos a meternos en un proyecto. Entonces, es muy importante apostar siempre por la profesionalización Perdón, y pero esto por... existe, o sea, ¿lo dices para que Sí, sí, no pase existe y o lo mucho. dices porque lo has vivido y ha pasado? Lo he Choquea visto, mucho. lo he visto y al nivel de que, pues, a la hora de proponer presupuestos o proponer proyectos, pues ha habido gente que ya ha tenido malas experiencias con este tipo de cuestiones y te dicen, no, mira, es que ya tuvimos una unidad canina y el resultado fue bastante malo, entonces no queremos volver a meter perros. Entonces, yo siempre apuesto por la profesionalización y por entender que esto es una carrera que requiere formación como cualquier otra. Entonces, eso, siempre hay que aspirar a esa perfección o a ese trabajo realmente fino para diferenciarnos de estos trabajos pues un poco más dudosos, porque es lo que decimos, cualquier persona con su perro, a nada que se fije un poco en lo que el perro va olfateando, va a localizar más cosas, pero muy importante, por un lado, la seguridad del perro, lo que decimos, si no tengo un marcaje que marca distancia respecto a ese cadáver, mi propio perro puede acabar envenenado. Y por otro lado, el tema de las cadenas de custodia, que mi perro no vaya a interactuar con ese cadáver. Entonces, muy importante el afinar estos trabajos y que aunque en una fase inicial, cuando tú te enfrentas a un proyecto nuevo, en un entorno nuevo, con unas condiciones nuevas, obviamente hay un proceso de adaptación hasta alcanzar ese criterio que tú tenías previo con lo que ya habías trabajado. Pero siempre tenemos que aspirar a alcanzar ese criterio. Y se me ha olvidado la pregunta que me habías comentado antes. Entonces, si me la repites, te agradezco. Por supuesto. ¿Cuál de las infraestructuras, bueno, por cierto, Ah, vale. agradezco que profesionalices el sector porque cualquier persona dentro de nuestro mundo cañino que parece ser que es como algo muy, muy vocacional, ¿no? Muy, me gustan los Claro, perritos. De hecho, creo que donde más lo he vivido yo a nivel particular, en el ajá, aspecto profesional, pero a nivel particular, es en el rescate en grandes áreas. Yo sí, creo que el rescate es donde menos profesionalización hay y más percepción del usuario de que su perro detecta, ¿no? Son personas. Entonces creo que es donde lo más lo he vivido. Así que agradezco mucho también esa profesionalización porque creo que tenemos un camino por delante en nuestro gremio mucho mejor de lo que había hasta ahora en muchos aspectos, no solo por la forma en la que la gente percibe a los perros, cómo se les respeta y realmente que la gente quiere estudiar, ¿sabes, Adrián? O sea, yo me acuerdo antes que yo llevo muchos años ya en esto, pero yo me acuerdo que antes era no requería tanto estudio como práctica, ¿no? Y encima, pues con ujú, X metodologías. Pero es verdad que ahora, claro, tenemos acceso a una cantidad de información y cada vez se hacen más claro, estudios, pero sobre todo el perfil de personas que quieren ser educadores cañinos hoy no es igual que el de hace 15 años. O sea, mis compañeros, cuando yo me formé la primera vez en una formación que, por cierto, eh, no la recomiendo a nadie. Y yo tenía compañeros que, yo qué sé, que no tenían nada que ver ese perfil con el perfil que, por ejemplo, hoy nos llega a la formación de profesional cañino, que son personas con otra visión, con otros objetivos distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues te ujú. agradezco mucho el trabajo que estás haciendo por nuestra profesión, ¿vale? A nivel egoísta. Y ahora voy con la pregunta que te preguntaba. ¿Cuál de las infraestructuras sobre las que has trabajado con tus perros era la más peligrosa o la que más riesgos conlleva? O sigue siendo, quiero decir. Sí, la línea ferroviaria de alta velocidad me pareció un contexto bastante delicado y que requería de muchas adaptaciones del trabajo al medio donde estamos trabajando. Algo que no había pensado antes de llegar allí es que, claro, mi perro no puede cruzar las vías del tren, no podemos ni siquiera llegar al balasto, que son las piedras que están debajo de la vía del tren. No. Claro, y yo estoy trabajando las dos líneas. En este caso hacíamos dos trabajos de 10 kilómetros por la mañana y otros 10 kilómetros por la tarde, al amanecer y al atardecer. Entonces había dos adaptaciones principales. Una, que mi perro le puede estar llegando el viento del otro lado de la vía del tren y mi perro tiene que descartar lo que hay al otro lado de la vía del tren porque no puede cruzarla ni siquiera subirse al balasto. Con lo cual
tengo que afinar ese trabajo y no permitirle, por mucho que el perro esté activado y esté detectando. Ahora bien, en ese punto kilométrico yo apunto que al otro lado el perro se había activado, pero yo he tenido que cortar esa búsqueda y redirigirlo. Luego, por otro Sí, lado, que por cierto, para eh, los que ya lo sabéis, esto es la inteligencia, o sea, la desobediencia programada, ¿vale? Perdón, sigue, sigue. claro, pero aquí es al revés, no es desobediencia, necesito obediencia Es absoluta. obediencia estricta, Claro, sí, sí. claro, porque si no ponemos en riesgo al animal en este caso. Luego, otra es que, claro, yo cadáver que deje atrás, esto sí es más típico en este tipo de trabajos, pero es eso, cada cadáver que el perro localice lo tiene que descartar y a partir de ahí seguir trabajando. Otra de las adaptaciones también era que, concretamente en los dos tramos de tren que estamos trabajando, había uno en el que las laderas a los dos lados de la vía de tren eran ascendentes y otro en el que las laderas eran descendentes. Entonces, la primera vez que fui a trabajar no tenía este dato, con lo cual trabajamos sobre lo que había y un poco improvisado. Ahora, al día siguiente que tuve que ir ahí, dije, vale, pues esta que es ascendente la vamos a hacer por la mañana, de manera que el sol calienta toda esta ladera y toda la información olfativa sube hasta donde tengo al perro. Y esta otra que es descendente la vamos a hacer al atardecer, de manera que toda la información al haberse enfriado el aire, está descendiendo por la ladera y llega hasta el perro. Y de esta manera, pues economizamos mucho mejor el trabajo. Luego, otro problema que nos encontramos, sobre todo con mamíferos, con bichos ya grandes, es que, claro, son 300 kilómetros por hora lo que alcanza un tren de alta velocidad. Estamos hablando de que un zorro pasa a ser confeti en el momento que colisiona contra este tren. No se trata de un cadáver concreto, se trata de 25 trozos diferentes, con lo cual el perro tiene que marcar aquello que de primeras le haya llamado la atención y a partir de ahí sobrepasar toda esa área tan dispersa donde hay distintos trozos de este animal y empezar a trabajar de ahí en adelante. Y eso tú como guía lo tienes que detectar. O sea, por ejemplo, porque tú no puedes saber si es, yo qué sé, un ratoncillo, o sea, tú no puedes saber, ¿no? A no ser que se vea. En ese caso Claro, se, claro. ahí está la formación complementaria de la que hablábamos antes. Yo no solo tengo que estar formado de perros, tengo que estar formado de detección de identificación de plumas, de identificación de mamíferos por el pelo, de identificación de huellas, todo esto, incluso de, pues eso, de cartografía, de moverte por el medio. Todo esto es súper interesante y súper importante para este trabajo, porque simplemente un perfil de técnico canino se queda corto para este tipo de trabajos. Necesitamos esa formación complementaria. Pues eso es muy interesante porque efectivamente tienes que estar tú pendiente constantemente de dirigir al perro respecto a lo que toca hacer en ese momento, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes de la obediencia y la desobediencia programada, que es muy interesante también para esto mismo. Hay veces en los que hay especializaciones en las que nos interesa precisamente que el perro te Claro, desobedezca una llamada en son de ir a marcar el olor que claro, está viniéndole y otras veces como esta, por ejemplo, que es al revés, que es imprescindible que en ese caso tu claro. perro te obedezca la llamada, descarte eso para seguir porque no puedes cruzar esas vías de tren. Y cuando estabas hablando de Claro. esto, también es interesante resaltar el tema del viento, ¿no? O sea, cuando hablas de, o sea, lo voy a explicar, pero no para ti, ¿vale? Sí, 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 claro. Obviamente. Cuando Adrián está yendo por la izquierda, imaginaros de las vías de tren, pero el viento viene soplando desde la derecha hacia la izquierda, el viento viene arrastrando todas las partículas de olor que vienen desde la derecha, por lo tanto el perro se va a activar hacia la derecha y por lo tanto si detecta un cadáver va a tener que cruzar las vías de tren para marcarlo, ¿no? Y si en este caso el protocolo de seguridad marca que no puede cruzarlas, pues Adrián tiene que parar al perro. Ese es el asunto. Y esto es muy chulo, es muy, muy, muy interesante porque de nuevo no solo habla de la conexión que tienes con tu perro, que la conexión que tiene el guía con su perro, sino que también habla muchas veces, porque la gente piensa que los perros son como muy huevo de cristal fino, ¿no? Y de que cualquier cosa estropea todo. Y luego no, los perros son sumamente flexibles, a nivel cognitivo son increíbles y encima a nivel comunicativo con nosotros tienen una capacidad de interpretación muy por encima de lo que imaginamos. Por lo Sí, tanto, no se estropea nada. Cuando tú al perro le dices, ahora no, ahora sí, tú te comunicas con él de buen rollo claro. y simplemente lo comprende y todo bien, o sea que no se estropea de esta forma. Sí, y además que
al final en entrenamiento todos hemos cometido errores, todos hemos confirmado cosas que no debiéramos y la ventaja que nos ofrece el perro es que viven al día, que cualquier error que cometamos se puede seguir afinando y si yo el día de mañana necesito esa desobediencia inteligente, la puedo trabajar y que el perro vuelva a ofrecérmela. No implica que en este caso no se lo permita para que más adelante no se pueda volver a trabajar y que el perro me lo ofrezca y que aunque yo llame al perro, el perro siga activado con el olor. Y lo bonito de este trabajo es que llega un punto en el que el perro ni siquiera o sea, descartaba directamente lo que le llegaba del otro lado de la vía. En medida que tú vas adquiriendo, pues eso, experiencia y el perro también, llega un momento que el perro directamente lo que llega del otro lado lo descarta y sigue trabajando. Y aquí es donde hablamos de esta adaptación del trabajo al lugar y a las condiciones donde vas a trabajar. A los contextos. Claro, por eso muchas Claro, veces las personas que tienen perros en casa, que simplemente son de convivencia familiar, dicen, jo, es que solo hace esto aquí, en esta situación, ¿no? Pues ese es el motivo. Solo hace esto porque aprendió a hacerlo en este concreto contexto específico y en los claro. demás por lo que se aprendió que no, y el perro se adapta a eso de forma excepcional. Adrián, haces muchas más cosas que solo trabajar ecodetección con los perros porque tú trabajas, tu proyecto es Canis Silva y también haces Ujú. clases grupales, ¿no? Porque tú te fascina en general el olfato canino y no solo haces este tipo de Sí, especialización, sino que también trabajas con particulares, ¿no? Dando clases y utilizas el olfato como algo sí. lúdico y terapéutico para los perros, ¿sí? Sí, básicamente Canis silva, que viene a significar perro del bosque, que es algo que conecta mucho conmigo, pues se apoya sobre dos pilares, que por un lado sería la ecodetección y por otro lado el olfato lúdico-terapéutico. Dentro del olfato lúdico-terapéutico nos inspiramos principalmente de dos vías. Una, el trabajo que se hace con fauna salvaje en cautividad, donde, claro, entendemos y es súper evidente que hemos sacado a un animal de su nicho ecológico, es decir, de su contexto ideal en el cual el animal genera sus pautas instintivas. Pero claro, cuando sacamos a un border collie de trabajar con ovejas y lo metemos en un piso en una ciudad, no nos queda tan claro que lo hemos sacado de su nicho ecológico y que por tanto va a ofrecer conducta aberrante o conducta estereotipada. Entonces, realmente lo que estamos trabajando a la hora de, pues eso, de hacer olfato lúdico terapéutico es un enriquecimiento ambiental, al igual que lo hacen en zoológicos, que lo hacen en santuarios o en centros de recuperación de fauna, donde lo que pretendemos es aumentar la cantidad de conductas propias de la especie que el animal ofrece. Luego, por otro lado, también bebemos, y aunque sea un poco curioso, y a mí pues me ha llevado bastante reflexión, del trabajo que se hace en yoga hacia humanos. Todos entendemos que en entornos urbanos pues tendemos a estar tensos, la musculatura está tensa, que cada vez nos atrofiamos más incluso y es algo evidente. Y a través del yoga y de trabajar la musculatura son capaces de acabar relajando la cabeza, es decir, es un camino de doble dirección. Si tú eres capaz de respirar y meditar, la musculatura se relaja y si tú eres capaz de relajar la musculatura, conseguimos que la mente se relaje también. Entonces, valiéndonos un poquito de esto, lo que hacemos es pedirles un marcaje totalmente diferente al que hablábamos antes, sino que lo que pretendo es que el perro no solo se relaje por el hecho de buscar, que ya implica un contexto de bienestar, pues eso, relacionado con feromonas, carroña y todo esto, y que ayuda al perro a vaciar ese depósito que le hace desbordar muchas veces y ofrecer estas conductas que hace que no se adapte bien a un entorno urbano, sino que además, una vez el perro localiza la sustancia, lo que pretendo es que se relaje, es decir, que el marcaje que me ofrezca, en este caso, sea un tumbado relajado completamente, de manera que ya no solo el hecho de buscar le esté relajando, sino que la localización implica tensión muscular, no implica una expectativa alta de refuerzo, sino que lo que le pedimos es eso, una relajación, un ejercicio de yoga, un perrito tumbado, ¿no? Haciendo referencia a la postura que se trabaja. Y en medida que vamos trabajando y repitiendo estos ejercicios, lo que vemos es un beneficio a largo plazo. Estamos hablando de perros que les cambia la expresión corporal completamente, de perros que llegaban con los ojos muy abiertos, con la pupila muy dilatada, con el eje de la columna completamente recto y con una tensión en las extremidades absoluta, que les costaba muchísimo relajarse o que ofrecían ansiedad constante. Vemos que ya no solo cambia el comportamiento, de manera que el animal está más relajado, sino que también cambia en cierta medida el reflejo anatómico, es decir, el cómo se expresa anatómicamente el animal. Vemos cejas más bajas, les cambia la cara y Sí. vemos un movimiento mucho más elástico, mucho más relajado.
al punto de que ha habido perros que me he encontrado, clientes míos, que no los he reconocido en el parque. Claro, de la primera vez que los ves cuando llegan a clase, que viene completamente tenso y con los ojos completamente abiertos, la pupila dilatada, a después de unos meses estar trabajando el olfato lúdico terapéutico y ver un perro con una expresión corporal totalmente distinta, es que parece que ha envejecido el perro de un día para otro. Me gusta, pues esta idea, aparte de ser útil, creo que debería ser cada vez más extendida, porque es verdad que hace 15 años cuando yo empecé, en realidad era curioso porque a mí yo empecé trabajando a domicilio y solo me llamaban Adrián casos del tipo, pues imagínate, ¿no? Como agresividades extremas, perros que ya han mordido no sé cuántas veces, todo eran estereotipias, todo era como que al educador cañino se le llama solo en casos extremos de problema ya complicado. Sin embargo, ahora que nosotros llevamos ya 6 años bueno, ya lo sabes, ¿no? Más en redes sociales, es verdad que Internet nos ha ofrecido la posibilidad de aumentar como la conciencia de lo que no solo es un perro, sino que necesita. Dentro de todo lo malo que tienen las redes sociales, siempre rescato esta joyita que nos ha dado, porque en realidad el acceso a la información infinita está Ujú. impactando en la sociedad y nosotros desde hace unos años estamos teniendo la mayoría de nuestros clientes, sí, ellos perciben o ellos entienden que tienen un problema gravísimo con su perro de conducta, pero claro, a mí me lo cuentan y es como, es genial que tengas ese problema de conducta, ¿sabes? Me encanta. Y es bonito porque antes solo nos llamaban para esto, oye, no solo mi perro es lo peor, sino que encima ven tú a arreglarlo, ¿sabes? Y como que ahora estos años eso ha cambiado y la gente ya contrata a educadores cañinos o entra en cursos online de educación cañina y es consciente de que son ellos los que están haciendo algo mal y simplemente quieren aprender sobre su perro y entienden que son ellos los que tienen que cambiar las cosas, ¿no? Y aprender de nosotros. Entonces, una evolución natural que está surgiendo desde hace unos años es la que tú estás haciendo, que son clases donde yo ahora aquí en el podcast animo a todo el mundo que si tiene perro, que vaya a, no necesariamente a dar clases grupales de obediencia, de modificación de conducta, que está bien obviamente, ¿no? Pero que también sepan que pueden disponer de actividades de ocio. Tú estás, Adrián, en Cantabria. ¿Dónde das Sí, estas clases? Porque nosotros tenemos muchos seguidores del norte de España, así que puedan disfrutar pues también de ti, ¿no? En clases sí. lúdicas y de sus perros. A día de hoy trabajo en tres clubs de olfato. Uno con Acrama en Cantabria, otro con el que empezamos todo esto y con que a día de hoy es el más grande en Amarok Educación Canina en Bilbao. Y ahí pues tenemos un grupo muy grande que pues es, digamos, cuando empecé a experimentar con todo esto y donde hemos visto unos beneficios increíbles con perros que realmente tenían unos problemas muy grandes y donde pues ha sido una gran satisfacción. Y luego tenemos otro en Tolosa que se llama Urubi, tienda animal, que trabajan también educación canina, al igual que Amarok. Y pues la verdad que ahí tenemos un grupo bastante diverso y estamos viendo unos beneficios espectaculares. O sea, la verdad que es súper satisfactorio ver cómo ya no solo somos la parte fea, ¿no? La educación canina que resulta tedioso en cierto nivel y frustrante para el guía, porque al final vienen con problemas graves y muchas veces llegamos tarde ya porque ya ese problema se ha desarrollado mucho y requiere de un tiempo bastante largo el poder trabajar todo esto y volver a reconducirlo. Y parece que estamos todo el rato diciéndole esto no puedes hacer, esto no puedes hacer, esto no puedes hacer. Y en cambio darles una alternativa en la que, pues como bien dices tú, pueden disfrutar, jugar con su perro y desarrollar un poco más ese vínculo con él y además beneficiarle para adaptarse en un entorno complicado como son las ciudades, pues al final le desbloquea mucho al cliente y le ayuda mucho a seguir adelante y a disfrutar de su perro, que es lo que se pretendía en origen, ¿no? Y que muchas veces resulta muy complicado con muchas familias y con muchos perretes. ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué hacías tú antes? ¿Cómo era tu vida hace 7 años? ¿Qué te hizo empezar a Bueno, interesarte por la educación yo canina? en la educación canina empecé ya hace 10 años y pues nada, yo siempre me habían gustado los animales, yo le traía animales a mi madre de todos sitios, encontraba ranas en la ciudad y las metía en casa y todo tipo de cosas.
Siempre me ha llamado mucho el mundo rural también. Y pues nada, conseguí convencer a mi madre de coger un perrete y yo empecé a entrenarle ya con mis nulos conocimientos en aquel entonces en el parque de mi barrio, hacerle pues encontrar billetes o encontrar pues eso, buscar la pelota, todo este tipo de juegos en los que pues iba jugando con mi perro y iba desarrollando ese vínculo. Y pues en aquel momento un adiestrador de Bilbao me vio por la calle y me dijo, oye, mira, pues te gustaría hacerte este curso tal. Y pues nada, me apunté a mi primer curso de educación canina y adiestramiento. Luego me formé, yo quería ser veterinario por otro lado, no pude acceder por la nota de corte y me metí a un grado superior de ganadería y asistencia a la sanidad animal, que por otra parte es la formación más interesante que he hecho en mi vida, con la suerte de que a la hora de hacer las prácticas coincidí con un agente forestal que ya estaba empezando con esta idea de pues trabajar los perros para la conservación de la naturaleza y juntaba esas dos cosas que a mí siempre me habían llamado. Por un lado, el adiestramiento canino y por otro lado, pues eso, la fauna, la conservación y todo esto. Y de repente, pues ahí se me iluminó y supe que a esto era lo que me quería dedicar toda la vida. Y luego, pues seguí formándome como educador canino y especializándome en olfato. Y hace unos 2, 3 años nos dimos cuenta de cómo poder darle una vuelta a este trabajo de olfato que ya estamos dedicando a temas operativos o de, pues eso, de detección, pues eso, de cadáveres y demás, cómo darle una vuelta a todo esto, incluso detección deportiva en el Club de Detección Amarok, cómo darle una vuelta a todo esto para centrarlo en el bienestar animal y cómo, pues eso, conseguir ese enriquecimiento ambiental y ese estado emocional tranquilo a través de estos ejercicios de olfato, sin tener un objetivo de rendimiento, sino de bienestar. Mm. ¿Y qué hacías antes de ser educador canino? Pues bachiller, O sea básicamente. que prácticamente saliste de estudiar con la idea clara de que querías hacer como algo relacionado la, con la Sí, naturaleza. eso es. Yo empecé, pues eso, a los 17, 18 con mi primer curso de educador canino y desde entonces ha sido un no parar. Pues entre ellos con Antonio García Esteban también en el mundo del rescate, que me ha aportado mucho a la hora de entender pues eso, cómo trabajar grandes aras y cómo plantear pues trabajos ya pues eso, más grandes y de mayor alcance. Y que es algo que recomiendo para cualquier persona que se quiera dedicar a la especialidad a la que yo me dedico, porque te da una visión mucho más amplia de este mundillo. Al final, cuando venimos solo del mundo de la detección, ¿no? Y de, sobre todo lo deportivo, quedan trabajos como muy acotados, ¿no? Con una concentración súper exagerada. Pero claro, el momento que empiezas a trabajar en extensiones más grandes, te das cuenta de que ahí tiene que haber una adaptación. Y el haber venido ya de haber trabajado grandes áreas, ya te aporta ese criterio previo. Y ya te ayuda, Claro, pues eso, a porque plantear búsquedas grandes y sobre todo, el tema de estrategias de búsqueda. me encanta que hables sobre esto porque es verdad que la detección durante muchos años en realidad se hacía en entornos como muy diseñados, muy controlados, básicamente punto a punto siempre se hacía, ¿no? Pues lo típico de perros detectores de Sí, drogas, incluso, vale, en interiores, ¿no? Pero al final es una estructura que le enseñas al perro de batir una habitación o maletas, ¿no? Pero todo, de hecho, las propias pruebas de certificado, cuando nosotros estuvimos con los perros detectores, o sea, las únicas pruebas que nos hacían respecto a esto eran cubos, o sea, era un punto a punto y claro, ya, sí, con las 5 sustancias, con todo lo que tú quieras, pero escucha, punto a punto y no te vayas más allá. Entonces, claro, claro, cuando trabajas grandes áreas, es verdad que es como, wow, se te abre la mente por completo porque empiezas a trabajar con el perro, pero no solo con, porque cuando trabajas un punto a punto, al final eres tú el perro y a ver dónde está la sustancia. Pero claro, es que con grandes áreas hay un tercer elemento que se añade a vos, a los dos, a ti y a tu perro, que es el monte o claro. la ubicación, ¿no? El entorno. Sí, sí, a mí también Sí, cuando sí, sí.
Cuando empecé con Antonio a hacer las formaciones de grandes áreas, nos cambió mucho la forma de trabajar, Pablo y mía, mucho. Claro. Pero como dices tú, incluso en los domicilios con los clientes particulares. Claro, es que cambia completamente cuando te encuentras eso con un espacio muy grande. Al final, pretender esas concentraciones y esas frecuencias inhalatorias tan altas, ves que no es sostenible y que pues tenemos que empezar a entender varios tipos de búsqueda, que ya no se trata siempre de esa nariz abajo, esa concentración súper exagerada y esos niveles de excitación tan altos, que lo que pretendemos es un perro que vaya trotando nariz arriba y con la boca abierta y que en el momento que corte el cono olfativo concentre y gaste esa energía. Pero al final en estos trabajos tan largos la batería del perro es limitada. Tenemos que economizar y garantizar que con esa batería yo soy capaz de batir el mayor número de hectáreas posibles. ¿Y qué crees que va a pasar de aquí a un futuro? Esto es una pregunta sobre tu propia opinión personal, ¿vale? ¿Crees que algún día Sí. se usarán como más, mucho más? Vale, venga, a lo mejor no masivamente, ¿vale? Pero venga, que se use, que la tendencia es que cada vez se vayan a usar más perros para monitorear ecosistemas o incluso detectar problemas ambientales antes de que sean visibles. Yo siento que vamos en una buena dirección y que ya hay unidades muy potentes trabajando en España que son referentes a nivel internacional, pues como puede ser la unidad antivenenos en Andalucía o incluso el Seprona. O sea que ya hay y agentes forestales en distintas comunidades que están haciendo trabajos muy buenos con perros. Entonces, creo que vamos en una buena dirección, creo que cada vez esto va más, pero sí que es verdad que siento que desde el sector privado requiere de una profesionalización y por eso estoy yo apostando por poder formar a gente y por echar un cable básicamente a que la gente se ahorre ciertos errores que uno pues, ha cometido a lo largo del camino, ¿no? Y facilitar el que el sector mejore, porque al final soy el primer interesado en todo esto. O sea, yo soy el primero que quiere que cada perro que esté trabajando en el campo ofrezca un trabajo de calidad y que no suponga un problema, porque tenemos que tener en cuenta que un perro en el monte puede ser un impacto y muy grande además. Entonces, en todo caso, tenemos que garantizar que el perro va a trabajar con un método no invasivo y que va a ayudar a la conservación y no va a ser una traba o un problema. Entonces, eso, de aquí a probablemente para julio estaremos sacando formaciones y el objetivo es ese, ayudar a la gente a recorrer el camino pues un poco más guiado y echándoles un cable para conseguir eso, trabajos de calidad y que la fama o los perros ecodetectores se perciban como un beneficio y como algo necesario e imprescindible para muchos proyectos. Luego tampoco hay que sobreestimar o pretender meter los perros con calzador en cualquier sitio, ¿vale? O sea, tenemos que tener claro que hay especialidades en las que aportan mucho y hay otras en las que no son necesarias. Entonces, se trata de eso, de que realmente suponga una ventaja respecto de los métodos que se estaban utilizando hasta ese momento. ¿Y qué le dirías a una persona que le encantaría hacer algo de esto, pero que no tiene claro ni por dónde empezar ni qué hacer? O sea, ¿qué le dirías? Me da igual que sea una persona joven que tiene claro que quiere hacer esto, una persona de cualquier edad que bien sea quiere cambiar de trabajo porque no es feliz, porque lleva queriendo hacer esto mucho tiempo, pero la vida la ha llevado por otros lugares, ¿no? Y quiere hacer esto. ¿Qué le dirías a una persona que está bien en su trabajo, le gusta, pero siente que le falta algo, que puede ofrecer algo más, le gustan los perros, quiere hacer algo con los perros en su tiempo libre? Hay muchas personas que se forman como educadores caninos porque aman a su propio perro, quieren aprender más de él, pero para ayudar a lo mejor a su propio entorno o tal, ¿qué le dirías respecto al mundo cañino? Lo primero que se formar, o sea, lo primero calma. Eso imprescindible y necesario, ¿vale? Esto es un camino largo y requiere de mucho tiempo y de cometer errores. Y en cuanto a educación canina, me parece que es la base, porque sí que veo mucha gente que entra directamente en la parte de adiestramiento, ¿no? En cómo preparar un perro detector. Pero ahí obviamente hay muchas carencias. Entonces yo creo que lo primero es poder educar a tu propio perro y entender lo que es un perro y entender un poco, pues eso, modificación de conducta y todo este tipo de cuestiones. Luego, paralelamente, ir especializándote dentro de la detección. Y ya no solo de la detección, como comentábamos antes, el rescate en grandes áreas, el rastro, incluso el rastro de sangre que se trabaja para perros de caza. Todo esto es súper interesante y al final te va a sumar a, pues eso, a esa batería de herramientas que tengamos. Luego, lo que hablábamos, la formación específica y asociada a esta especialidad en concreto. Formación en fauna, en seguimiento de huellas, en identificación de especies, o sea, todo lo que te puedas especializar para la formación, o sea, para el trabajo que tú vas a desarrollar,
Yo no he parado de estudiar desde que empecé con esto. O sea, tengo ahora mismo 4 libros encima de la mesa, 2 sobre lobos, uno sobre murciélagos y avifauna ya lo tengo más trabajadito, entonces vamos repasando. Pero es que esto es un no parar, porque por mucho que siempre vas a tener un equipo que te va a apoyar y que te puede servir de ayuda, súper importante estar formado tú. Y luego, red de contactos, a medida que tú te vas moviendo en este ambiente, porque al final desde el sector canino no estamos directamente relacionados con el mundo de la conservación. Entonces es súper importante conocer a gente muy especializada, cada uno en su sector, y tener gente a la que recurrir. El momento que tengas una duda, pues por ejemplo en mi caso, si tuviera una duda a la hora de identificar una huella, tengo a gente a la que puedo recurrir para que me dé esa información con mayor veracidad de la que podría tener yo, quizás. O a la hora de identificar pues, un murciélago, por ejemplo, que me genere dudas, pues puedo recurrir a gente que me pueda echar un cable y le dé mayor validez a este trabajo. Wow, qué Pero es súper completo. importante la red de No, no, para contactos. mí, de hecho, De hecho hace claro. nada vengo ahora de unas jornadas que hemos organizado ABAFES Nacional, que es una asociación de veterinarios que se dedican pues, a conservación y a fauna exótica. Y precisamente lo que tratamos de favorecer ahí es esa red de contactos y ayudar a que la gente que se dedica un poco a lo mismo esté en contacto, se conozca y se generen sinergias dentro de este mundillo, que al final estamos para eso, para facilitarnos el camino el uno al otro, ya sea a nivel profesional, a nivel formativo y para poder remar todos en la misma dirección. Me encanta eso y sobre todo el tema de compartir y crecer todos juntos, que igualmente antes en nuestro mundillo era al revés. Nadie crecía Sí, con sí, nadie, todo el antes, mundo que se... Era yo sí, tú no, ¿no? Esos todos son unos dos, mierdas, ¿no? Esa frase la hemos escuchado tú y yo 100 veces de 100 formadores dos, y me gusta dos precisamente que... adiestradores solo estarían de acuerdo en que un tercero es malísimo. Exacto, exacto. Así ha sido durante muchos años y lo que me gusta ahora, Sí, en lo que veo ahora, en lo que está ocurriendo en nuestro gremio es justo que está empezando a haber una tendencia de compartir, ¿no? Que es lo que sí, Pablo y yo siempre hemos querido, hemos soñado y es por lo que también hemos creado, digamos, esta formación, ¿no? Porque los educadores cañinos que se han formado con nosotros, vamos, alucinas, Adrián, o sea, es que están todos, hay gente que se ha ido a vivir juntos, veranean juntos, comparten clientes, se los pasan. ¿Sabes? Colaboran, crean claro, proyectos, o sea, es increíble y es justo lo que queremos, así que me claro. encanta que ocurra también en otras zonas, ¿no? Te quería preguntar una cosa, aunque ya nos contestaste esta pregunta un poco al principio, pero bueno, te la voy a formular de una forma distinta, a ver si te extraigo una respuesta distinta. Claro. Si tuvieras recursos ilimitados, Adrián, o sea, Ujú. ilimitados, ¿qué proyecto te encantaría hacer con perros detectores? Sobre todo me interesan especies protegidas y amenazadas y especies exóticas invasoras. Me parece que son dos especialidades donde realmente se pueden ver los resultados y que incide mucho sobre la conservación y la mejora pues, de estas especies o de las que estas especies afectan, ¿vale? Porque recordemos que en el caso de las especies amenazadas, lo que queremos es saber su distribución para el estudio y para su conservación. En el caso de las exóticas, lo que se pretende es también estudiarlas y conocer su distribución y sus hábitos, pero para extraerlas del medio, para meter medidas correctoras, pues eso, para que estas especies invasoras no afecten tanto a nuestras especies autóctonas o a nuestros ecosistemas. Pero sí, esas serían las dos principales vías que me gustaría darle caña. Y luego lo formativo. O sea, el poder estandarizar criterios a nivel nacional sería maravilloso. El poder formar y ayudar a generar más trabajo y más unidades caninas sería maravilloso, porque es eso. Lo ideal sería que el día de mañana el perro se entienda como algo normal en el trabajo con perros y que forme parte de la rutina, que no sea algo de repente excepcional, ¿no? Porque parece que yo cada vez que cuento estas cosas parece como algo súper loco o súper poco conocido y realmente aspiramos a que sea algo normal, rutinario, del día a día y que se entienda que esto tiene unos mínimos de calidad y que esa es la base y de ahí podemos subir, pero que esa debería ser la base. Para eso es verdad que lo que más necesitamos es de lo que hablamos desde el principio de la profesionalización. Fíjate, hace 12 no, hace 11 meses estuvimos colaborando con la universidad, la universidad ecuatoriana que se llama IKIAM, que está en la Amazonía.
y está especializada en la biodiversidad de la fauna, ¿no? De la Amazonía. Y ellos también trabajan en las Islas Galápagos. Entonces nosotros fuimos allí para formar y dar charlas para dos cosas diferentes. Para el manejo para los veterinarios, para los que se están formando como veterinarios allí, ¿no? Pues un poco más manejo perros, etcétera. Y luego cuando fuimos a las Galápagos, allí había un montón de guías con perros precisamente de detección de especies invasoras. Hicimos un trabajo muy interesante con ellos para hablarles sobre la importancia de cómo el perro puede estar a nivel mental y emocional. Uno de los trabajos que hicimos es que había una especie de invasora que tienen en Galápagos, que tienen 1000, ¿vale? Pero no solo de animales, también plantas, es los caracoles. Pero igual, Adrián, hay 1600 caracoles. Entonces, claro, al final lo que hacen es una batida humana de quitarlo todo y luego lo que queda, pues ya entran los perros para eliminar, digamos, las piezas de caracoles más pequeñas. Muy chulo ese Ujú. trabajo. Sí, al final estamos hartos de ver esos trabajos tan espectaculares y veloces en niveles emocionales súper altos, que al final no solo hacen que el perro pueda saltarse sustancias y hacer un trabajo pues, menos fiable, sino que además reducen la capacidad de trabajo del perro muchísimo. O sea, al Muchísimo. final estamos bajando la batería ya desde el coche. Te quiero decir, el perro ya ha vaciado la mitad del depósito solo de la expectativa que tiene en el momento que nos empezamos a desplazar o que incluso nos ponemos el uniforme. Entonces hay que empezar a meter en la cabeza de, pues eso, de la gente que se dedica a todo esto, que no se trata de un sprint, que no se trata de 100 metros lisos, sino que se trata de una maratón. Y lo que pretendo es que el perro vaya trotando tranquilo y dentro de esto vaya localizando. Que todos estos trabajos rápidos y espectaculares no tienen cabida cuando planteamos trabajos en grandes áreas. Y que además Además, tiene riesgos sanitarios. O sea, hemos visto perros que llegan al borde del golpe de calor con 10, 15 grados y simplemente es por ese estado emocional tan alto que se le pide y esa expectativa de refuerzo tan alta. Entonces, se trata de generar motivación, excitación, es necesaria. A partir de ahí lo sí. que estás haciendo es gastar batería y recursos. Y curiosamente, claro, porque también como que es importante tener en cuenta que cuando un perro está con la mente estable, tranquila, que no está ni excitado ni sobreexcitado, obviamente, también le es más fácil detectar, ¿no? Porque en un trabajo como ese que yo estaba observando y digo, "Uf, es que allí tú fíjate lo que le estás pidiendo al perro, porque es que los caracoles al final pues babosean, ¿no? Y al final tú haces una batida de los grandes y pocos minutos después entra el perro para detectar los más pequeños que no se han visto con el ojo humano. Pero claro, la zona está altamente contaminada. Lo que tú le estás pidiendo al perro es un nivel de precisión muy alto, porque es detéctame de todo esto que huele a caracoles, a todo entero, Claro, donde hay sí, uno, sí. claro, o sea, el nivel de trabajo que se le pide allí al perro y que afine es muy alto. Y luego, claro, tampoco sabes exactamente hasta qué punto has acabado de batirlo todo, ¿no? Porque claro, es que son tantísimos, de tantos tamaños diferentes, que cuando el perro está muy desgastado y porque ha reventado decide parar, tú descartas o chequeas la zona como chequeada, ¿sabes? Y cuidado. Y luego hay la selección del perro también, que obviamente tenemos perros que hacen trabajos muy guapos y que tienen una capacidad física espectacular, pero hay que plantearse que igual tenemos perros que nos facilitarían más el trabajo. Al final, o sea, yo en la selección del perro no me suelo meter mucho porque es muy de cada persona y muy individual el tipo de perro con el que cada uno encaja. Pero si tenemos ya perros para hacer batidas largas, de larga duración y especializados en trabajos de olfato, pues igual nos facilitamos el trabajo y que no tienen quizá pues, un potencial de generar cargas agresivas o problemas en la población, porque también pues, se sabe de proyectos donde quizá la población no está tan acostumbrada al manejo de perros o al contacto directo con perros, en los que tú metes un perro de esas características, pues quizá con una pulsión más alta y con una tendencia a generar cargas agresivas más alta y puede generar problemas incluso con los propios guías. Entonces yo siempre abogo por vamos a ponerlo fácil, vamos a ir a favor de tarea y vamos a simplificar lo que ya bastante complejo es el trabajo. Ahora bien, que a un guía profesional realmente le gusta cierto tipo de razas
y conecta mejor con ellas y trabaja mejor con ellas, por supuesto podrá hacer un trabajo perfectamente profesional. Pero yo siempre abogo por eso, por facilitarnos las cosas y por simplificar el curro y apostar por razas ya seleccionadas para un trabajo similar, muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros, que al final solo es una versión adiestrada y condicionada de lo que ya llevan haciendo perros de pluma y de cobro durante mucho tiempo, e incluso perros de rastro, perros de caza en general, Sí. donde priorizan pues eso, el olfato frente al ojo. Sí, porque al final es verdad que cuando hablamos de un perro de trabajo siempre tendemos a imaginarnos al típico pastor belga malinois, ¿no? Que es lo que vivimos allí en Ecuador. También te digo que los guías eran la hostia porque estaban súper predispuestos a aprender de todo. O sea, en realidad estaban todo el rato preguntando, muy proactivos y fue muy chulo, ¿eh? Porque les gustó mucho y era como, ah, sí, qué guay. Y yo también estoy de acuerdo contigo porque... He vivido con muchos instructores pero es verdad que eran como instructores ya con mucha tralla, ¿no? Típico instructor con 50 y pico años que viene ya pelado de todo. Y ay, estos tenían teckels, uno tenía un teckel, otro tenía era un bretón, que me encantan, por cierto, los bretones. Y Sí, ellos a mí me lo también. decían, ¿no? Eran como, ah, es que estos se complican con estos perros. Esto, mira. Tal, debajo del sobaco, lo levanto, me lo llevo, lo meto para. Claro, Porque el Tekel claro. detectaba humanos, ¿no? En la frontera de Algeciras detectaba humanos en el camión, en los camiones donde estaban escondidos. Y claro, él decía que coge al Tekel con una mano, le tira por encima del camión y el Tekel ya sabe lo que tiene que hacer y todo bien, ¿no? Entonces también es determinar, pues, la raza que vaya muy acorde a lo que Claro, eres y también a lo que necesitas y también el medio en el que va a trabajar el perro, ¿no? Que es como claro, un por poco de supuesto. todo al final. Ujú. Claro, sí, 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 sí. Sí, sobre todo es eso, simplificarlo porque ya bastante complejo es el trabajo. O sea, ir siempre a favor de lo que uno necesita. Y que no te pueda el capricho. Que ojo, a mí me encanta el pastor belga malinois, me encantan ciertos tipos de terriers. De hecho, una de mis perras de trabajo es una Jack Terrier. Y al final, pues adaptas el trabajo y por mucho que quizá no sea la raza ideal, pues lo adaptas y en base a más curro eres capaz de sacar un trabajo profesional y garantizar. Sí. Pero es eso, vamos a intentar ponernoslo fácil y no complicarnos, que a veces el capricho pues nos lleva también a ciertas razas. Y, y Adrián, para acabar, ¿cuáles son tus planes de futuro? O sea, ¿te sigues viendo dentro del mundo del perro? ¿Crees que va a ser unos años y luego vas a hacer otra cosa? ¿Vas a ir cada vez a más? ¿Estás metido de lleno? ¿Qué planes tienes? El, el objetivo es ir cada vez a más dentro del mundo de la ecodetección y seguir explorando pues un poco el olfato ludoterapéutico, a ver hasta dónde podemos llegar para ayudar a los perros a mejorar su bienestar animal, porque al final lo que vemos es bastante duro en las ciudades. Cualquier persona que sepa un poco de perros, Mm. ir a un parque y pararte en un pipicán resulta bastante duro. Ver, pues eso, el nivel de problemas que hay en el día a día y lo poco adaptados que están esos perros a su contexto. A día de hoy todavía me dedico a educación canina y a modificación de conducta y es algo que me aporta mucho y en lo que no paro de aprender nunca, con lo cual siento que siempre tendré parte de mi energía puesta en eso, pero sí que es verdad que me gustaría ir a más, sobre todo en la parte de ecodetección y el poder especializarme cada vez más y abarcar más y pues que llegue el día que tenga que contratar gente porque no de abasto. Pero el ideal sería eso, poder especializarme únicamente en eso y lo otro tenerlo pues como complemento más a nivel vocacional y de seguir aprendiendo y seguir explorando esas vías porque siento que no se acaban nunca y que pues uno cuanto más aprende o más practica, más zona gris hay delante, ¿no? Yo recuerdo mucho pues ese primer curso que hice en el que yo salí de ahí que ya lo sabía todo. Era espectacular. No he vuelto a tener tanta certeza como después de mi primer curso nunca más en mi carrera. Es que es Y el en típico, cambio, es la típica del síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Que cuanto sí, menos sí, sabes, más endiosado estás para ti mismo y cuanto más sabes, claro, más es como Dios, no sé nada. bendita ignorancia. Yo ahí ya tenía todas las claves del adiestramiento canino y de la modificación de conducta. En cambio, van pasando los años y lo que queda adelante cada vez es una zona más gris y todavía queda más a explorar, lo cual es muy estimulante y genera un poquito de ansiedad también de, joder, es que
Me voy a morir sin saber, ¿no? Qué chulo. Sí, te agradezco mucho además que nos hables de este trabajo desde esta perspectiva de aprender siempre, porque parece que son perros, parece que solo se aprende con tecnología, medicina y ciencia y al final con el trato hacia los animales, aunque llevan con nosotros millones de años a nuestro lado, somos nosotros los que estamos ahora descubriendo cada vez cosas más nuevas y aprender siempre es bueno. Te agradezco mucho, Adrián, que nos hayas acompañado durante este episodio del podcast. Espero que todos los que habéis escuchado a Adrián hayáis tomado una nueva perspectiva sobre muchos aspectos de cómo se es guía de un perro que tiene una especialización tan bonita como esta. Aspectos que no habíais conocido o que muchas veces no nos paramos a plantear, ¿no? Porque son cosas como muy de nicho. Y Adriana, has venido aquí a contarnos muchas curiosidades. Para mí ha sido fantástico tenerte, te lo agradezco. Voy a dejar en la descripción para todos los que estáis interesados, ¿no? en seguir a Adrián, pues el contacto que Adrián me facilite. Y por supuesto esperamos escucharte en el próximo podcast, que me encantaría volver a entrevistarte otro día más para seguir detallando este oficio, esta profesión y las cosas que estás haciendo y avanzando. Pues un placer, la verdad, hablar así de tú a tú, de este tipo de cuestiones que me apasionan y da gusto juntarse con gente que hablamos el mismo idioma y que nos entendemos. Y nada, estáis todos invitadísimos a ver mi trabajo, tanto por redes sociales como por la página web, que supongo que tendréis por ahí el enlace. Y nada, encantado de venir aquí a hablar de mis fricadas todas las veces que haga falta. Vamos. Vais a tener que ponerme freno más adelante. Eso me encanta porque aquí no hay frenos y cuando alguien no quiere frenos, vamos, es lo mejor para mí. Adrián, pues te agradezco mucho tu presencia y sí, nos vemos en el próximo podcast. Un besazo enorme. Bueno, un abrazo.